Buenas noches. Son las 22 horas, nada menos. Es martes 25 de marzo y estamos hoy día con Marcela Vera, economista, profesora de la Universidad de Santiago, si la memoria no me Así falla, ¿no es. es cierto? Investigadora de la Universidad de Chile y algunas otras universidades también. Y bueno, vamos a conversar de algunos temas internacionales referidos a temas económicos también que son bien importantes, ¿no? Nuestro querido Juan Andrés está de viaje, volverá, estuvo en la mañana, hoy día analizando la semana política, ¿cierto? Mirando principalmente desde los elementos nacionales. Fue un programa que hicimos tempranito, como a las 8:15 de la mañana, más o menos. Y sabíamos que hoy día, tarde noche, iba a ser difícil. Fíjate, Marcela, que en el transcurso de la semana han ido ocurriendo, bueno, varias cosas, pues. Primero, que a partir, ¿no es cierto?, de esta confirmación de la derrota por parte de la OTAN y de Estados Unidos, por cierto, en Ucrania, en el fondo, en estas conversaciones de paz, ¿no es cierto?, se están tomando una serie de decisiones que van mucho más allá del tema ucraniano. Y en ese sentido, por ejemplo, se abre toda una posibilidad de lo que está pasando en el Medio Oriente. Estas acciones militares, ¿no es cierto?, tremendas que está llevando a cabo el Estado de Israel con apoyo de Estados Unidos, con apoyo, ¿no es cierto?, de los gobiernos europeos. Toda esta situación, en definitiva, es un tremendo escándalo mundial porque en el fondo es un genocidio que se transmite, ¿no es cierto?, Sí. Eh, a ojos vistas. Aquí no hay nadie de ningún sector político, de ningún sector social, que pueda decir que de esto no sabe, que de esto no conoce. Y aquí hay un proyecto de fondo. Y el proyecto de fondo, ¿no es cierto?, es extender el Estado de Israel. Extender, por tanto, el portaaviones instalado, ¿no es cierto?, en principio por el gobierno inglés y luego apoyado, ¿no es cierto?, por Estados Unidos y por Europa para poder cambiar la configuración social, política, incluso de densidad demográfica en, en el Medio Oriente. Se están extendiendo en diferentes ámbitos, ¿no? Tomando territorios de manera ilegal, asestando golpes devastadores contra población civil, insisto, frente, ¿no es cierto?, a la insensibilidad. Y aquí se está sentando un precedente tremendamente peligroso, porque este proceso de limpieza étnica, así como se está dando allá, se puede comenzar a dar en otros lugares del sur-sur. Y esto también, ¿no es cierto?, implica abrir un espacio, un ataque directo a Irán y, por tanto, a uno de los socios principales, ¿no es cierto?, del BRICS. Y desde ese punto de vista también, ¿no?, hay una dimensión ahí estratégica por parte del imperio. Veremos qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en términos de estas conversaciones de paz. Ya se conocen algunos puntos. Mm. Ya se ha dicho, ¿no es cierto?, que hay un principio de acuerdo de no tocar cierta infraestructura básica, ¿no es cierto? Estamos hablando principalmente de fuentes de energía eléctrica, agua, ¿no es cierto?, de empresas que tienen ciertas características,
Incluso se está hablando de la posibilidad de un acuerdo, ¿no es cierto?, en el mar también. Todas esas posibilidades están evidentemente con una serie de resguardos, ¿no es cierto?, con una serie de posibilidades también para poder ejercer las demandas necesarias, ¿no es cierto?, y las respuestas, si es que no hay compromiso, ¿no es cierto?, de mantener esos acuerdos. Esa es la situación que hoy día se está viviendo a nivel internacional. Entonces, lo que está ocurriendo, si, si uno sigue, por ejemplo, que yo soy un seguidor de Alfredo Jalife, no, yo siempre lo he dicho, a mí me encanta Alfredo Jalife, no solamente él, Pepe Escobar y hay otros analistas en el ámbito geopolítico que son tremendos y que uno aprende de ellos. Y Jalife dice que él está sospechando, ¿no es cierto?, de que aquí lo que está habiendo, ¿no es cierto?, son en el fondo sentar las bases de este nuevo orden. Y en este sentar las bases de este nuevo orden es tú me das, yo te doy, y en eso también, ¿no es cierto?, la economía juega un papel muy relevante, pues, no menor. Y desde ese punto de vista, el gobierno del presidente Trump evidentemente que ha puesto sobre la mesa el tema del dólar. Y por tanto, ¿no es cierto?, de cómo el dólar se sostiene como una moneda importante en este nuevo escenario. Y a partir de eso también va generando políticas, ¿no es cierto?, desde su propio país para los demás países. Y en eso se inserta, ¿no es cierto?, esta dimensión de sus políticas arancelarias. Oye, Marcela, ¿cómo se puede explicar estas decisiones del gobierno de Trump en términos, ¿no es cierto?, de aplicar aranceles a diestra y siniestra? ¿Y cuál sería la explicación desde el punto, no solamente desde el punto de vista económico, sino que desde el punto de vista de qué estrategia es la que está siguiendo, ¿no es cierto?, la administración Trump en relación, ¿no es cierto?, en una visión completamente distinta a lo que hacía Biden, porque Biden era una política también que tenía sanciones, por cierto, las no sé cuántas miles a la Federación Rusa, a otros países, Venezuela, qué sé yo, Nicaragua, todo ese tipo de cosas ya existía. El tema, ¿cómo se explica eso mirado, ¿no es cierto?, desde acá, desde un país periférico como somos nosotros, ¿no es cierto?, y desde las posibilidades que tenemos de que son bastante reducidas, ¿no es cierto?, frente a estos tremendos monstruos del Olimpo, ¿no es cierto?, que vienen y definen y juegan con nosotros, ¿no? Dice, bueno, aquí. Eh, mm, sabes que es súper interesante. Voy a empezar desde lo último, Ujú, desde los gigantes versus los pequeños. ujú, Eh, es importante que las personas recuerden la teoría de la dependencia cuando uno está haciendo este tipo de análisis. La teoría de la dependencia es una teoría económica que surge, en efecto, en América Latina y en particular en Chile. Coincidieron una serie de intelectuales en esa época en Chile y desde ahí logran generar muchas miradas y aspectos sobre el fenómeno de cómo generar un desarrollo en los países de América Latina. O sea, evaluaron que éramos muy ricos en bienes naturales estratégicos y que por tanto materias primas existían en nuestro continente. Es más, éramos de los continentes que más teníamos determinados aspectos. Sin embargo, no generamos riqueza a raíz de ese gran caudal de materia prima y también de capacidad humana para desarrollar distintos tipos de labores. Entonces se preguntaron, ¿por qué entonces estamos todavía en el subdesarrollo? Si lo tenemos todo para ser países ricos. Y ahí entonces dimensionaron que existía esta lógica de eh, el centro y la periferia. Voy a resumirlo muy brevemente. Esto podría ser muy largo, pero piensen ustedes en una esfera. Y en el centro de esa esfera, en el núcleo de esa esfera, están los países más ricos. Pero esos países más ricos solo se sustentan gracias a lo que los rodea, a la periferia que rodea entonces ese núcleo central. Esa periferia entrega los bienes a los países más ricos,
los países más ricos los elaboran y se los venden a su vez a los países más pobres, pero mucho más caros, porque han generado industrias, valor agregado, en fin. Por otro lado, si uno lo mira en términos financieros, también ocurre que los países más ricos le prestan dinero a los países más pobres y los países más pobres pagan altas tasas de interés y por tanto, nuevamente regresa ese capital a los países más ricos, pero con mayor valor. Lo que se plantea entonces es que hay una interdependencia entre los países más pobres y los países más ricos. Y por otro lado también hay un desarrollo desigual, pero también combinado. Es decir, el centro depende, y por eso la teoría de dependencia, depende entonces de los países más pobres, de los países periféricos. Porque sin los recursos, tanto financieros como de bienes, que otorga, incluida la mano de obra, por cierto, no podrían generar ese desarrollo que poseen. ¿Ya? Esto ocurre en la década de los 50, pero si uno actualiza esa teoría, se da cuenta perfectamente que eso está en un nivel mucho más extremo. ¿Por qué? Porque buena parte de los bienes naturales estratégicos se están agotando en el mundo. Y por tanto, el centro depende cada vez más, por ejemplo, del cobre. Por ejemplo, nosotros somos el mayor productor de cobre en el mundo. Y el centro depende del cobre para desarrollar toda su tecnología, incluida la inteligencia artificial. Muy interesante, incluida la robótica. Todo, absolutamente todo. Todo lo que entonces genera algún tipo de bien manufacturado. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos se encuentra con un problema muy importante que tiene que ver con su alto nivel de endeudamiento. Su nivel de endeudamiento hoy día alcanza, según los datos del Banco Mundial, la deuda como porcentaje del PIB, es decir, toda la deuda que tiene Estados Unidos en relación a lo que produce, ¿ya? Alcanza 114%, 114,9 incluso por ciento, o sea, casi 115%. Es decir, es más de todo lo que produce. Eso es un muy alto nivel de endeudamiento. ¿Ya? Y por tanto, ¿qué ha hecho como estrategia Estados Unidos para resolver ese proceso de endeudamiento? Lo que ha generado entonces es, bueno, encontremos nuevas fuentes de financiamiento, porque la gran mayoría de los gobiernos de Estados Unidos no quiere subir los impuestos. Entonces, si no sube los impuestos, ¿de dónde va a sacar más dinero para poder resolver su problema de endeudamiento? Es como si usted tuviera un sueldo que no le alcanza para vivir y entonces tiene que buscar un sueldo extra, ¿ya? Ese sueldo extra entonces son los aranceles, ¿ya? Y los aranceles, en primer término, Estados Unidos planteó que iba a indiscriminadamente poner aranceles a sus principales socios comerciales, en este orden. México, Canadá y China son sus principales socios comerciales, ¿ya? Y por tanto, en la medida que Estados Unidos pone un arancel a esos países, entonces logra recaudar un volumen de recursos que le permite entonces sortear este problema de deuda. Sin embargo, si uno no lo mira ya como tan básicamente, sino que entonces hace un análisis más complejo, tienes entonces el conocimiento de que en la medida de que tú pones aranceles, vas a poder producir además un alza en los costos de los bienes manufacturados, ¿ya? Y por tanto, Estados Unidos estaría autosaboteándose con su política arancelaria, producto de que finalmente le generaría inflación. Hay productos que son esenciales que le otorga México, o Canadá, o China, en distintas dimensiones. Cada lugar en realidad hoy día está siendo un actor fundamental en el otorgamiento de esos bienes estratégicos para Estados Unidos. Por ejemplo, Canadá en los minerales, o México en los alimentos. China en algunos bienes manufacturados, pero también en alimentos, en insumos. Son bienes esenciales, no estamos hablando de bienes de lujo. Y por tanto, lo que va a hacer ese proceso arancelario es subir mucho la inflación, el índice general de precios. Ujú. Si sube mucho la inflación, eso va a impactar directamente en su economía interna y en el bolsillo de las personas, de los estadounidenses. Pero además va a generar un impacto sobre los socios comerciales. El impacto es súper diverso, depende de cada economía.
Cada economía entonces reacciona en función de su estado inicial. Por ejemplo, a México le puede impactar muy negativamente. A Canadá también le va a impactar negativamente. Pero en cambio a China no le va a impactar negativamente. Y eso es porque China se ha preparado durante a lo menos 3 años, ha generado una serie de planes en paralelo que además cuentan con un fuerte nivel de financiamiento y de estrategias de mediano y largo plazo, con Ujú. diseños robustos, con evaluaciones participativas, con procesos de innovación, de interrelación entre las industrias, que ha llevado a que, en primer término, además por una reducción en el consumo interno en China, haya muy poquita inflación. Entonces, cuando China plantea en respuesta al alza de aranceles de Estados Unidos, China plantea un alza de aranceles, entonces no es un problema que genere un poco de inflación, porque está en un proceso deflacionario, o sea, está con inflación negativa o muy bajita, ¿ya? En el último periodo muy bajita. Y eso entonces va a generar un impulso productivo en estos sectores. Pero además está estableciendo aranceles muy estratégicamente. China, en respuesta a los aranceles que ha establecido Estados Unidos, ha planteado aranceles sobre los alimentos. Los alimentos provenientes de Estados Unidos van a tener que pagar aranceles. Eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque fortalece su producción interna y eso genera más ingresos en las zonas rurales. Y eso provoca entonces un desarrollo mucho más homogéneo en distintas regiones. Pero al mismo tiempo produce un impulso, dada el alza de precios, entonces en esos sectores. Súper virtuoso. Otro ejemplo, va a poner aranceles sobre los drones. Los Ujú. drones que vienen de Estados Unidos, entonces Ujú. van a tener un arancel. Ya, pero China tiene un desarrollo de drones maravilloso. Yo conocí a uno de los CEO que ha desarrollado toda la línea estratégica de los drones. Una conferencia muy interesante. Ujú. Tienen desde drones muy pequeñitos que te siguen con tu Ujú. voz hasta autos que no necesitan tripulante y que son drones, ¿no? Que Ujú. te pueden llevar. Ellos dicen que ponen a una persona para que la persona no sienta tanto susto de que en el fondo la máquina esté manejando, ¿no? Claro. Entonces, em, y con esto voy a terminar la idea, entonces, establecer un arancel a los productos que entonces provienen de Estados Unidos en los drones genera un impulso nuevamente en la producción de drones en el país, puesto que los chinos con su gran mercado van a preferir no los drones estadounidenses que están a un alto precio, sino que los drones chinos. Y por tanto van a fortalecer un mercado que ellos han ido desarrollando hasta en las rutas aéreas. Es como construyeron circuitos para que los drones puedan andar. Mm. Desde determinada altura, entonces hay ciertas rutas por las fijas por las cuales pasan los drones. O sea, a ese nivel de desarrollo logístico tienen implementado entonces la industria de los drones, que es decir, de los usos, que son súper múltiples. Entonces, es muy interesante esta combinación que hacen de sustitución de productos extranjeros por, en el fondo, fomento de las ICI, ¿no? Ujú. Fomento de la producción industrial interna para el desarrollo de su producción, lo que no puede hacer Estados Unidos, porque hoy día Estados Unidos depende de entonces los bienes que nosotros tenemos. O sea, esta cuestión tiene que ver en efecto, por una parte, con un posicionamiento respecto de la deuda, que es a muy corto plazo, una mirada muy cortoplacista que va a rebotar, porque además si le sube la inflación a Estados Unidos, ellos van a tener que subir sus tasas de interés y eso va a hacer que entonces tengan mayor deuda, ¿ya? Entonces es casi un efecto rebote lo que están generando. Pero si uno lo mira ya en el mediano y largo plazo, van a perder posicionamiento en el mercado, en algunos mercados estratégicos, porque la gente va a dejar de comprar sus bienes y va a sustituirlos por los bienes, por ejemplo, del gigante asiático. Y por último, geopolíticamente también está perdiendo, porque en la medida de que genera más inflación, empieza a producir debilitamiento de su industria queda rezagada del proceso de innovación tecnológica y por tanto pierde el posicionamiento también geopolítico en ese aspecto.
Y, Marcela, hay un tema que tocaste ahí y un tema que me ha dado vuelta porque lo he escuchado, ¿ah? Que es esta idea, ¿no es cierto?, de tratar de bajar también el precio del dólar para en definitiva bajar también, ¿no es cierto?, La deuda. la deuda. ¿Nos puedes explicar eso? ¿De qué se Mm. trata eso? Bueno, sí, hay varios como factores que uno tiene que considerar Ujú, a la hora de hacer un análisis en relación a la deuda de Estados Unidos. ujú, En primer término, ellos en general siempre prefieren que, su- que nuestro tipo de cambio esté alto. Es decir, que por $1 se tengan que pagar muchos pesos, ¿ya? ujú, Ha fluctuado, ha estado súper fluctuante, está más en el borde de los 910 venta, pero ujú. llegó a estar en los 980, 1000, y Claro. pues cada vez que el dólar se aprecia, se llama, cada vez que el Ujú, dólar sube para Chile, a Estados Unidos le conviene, ujú, obviamente. Em, y eso intenta promoverlo en todos los países, ¿ya? Ese efecto en donde el dólar viene a generar entonces una referencia para el comercio internacional. Pero ujú, al mismo tiempo también este tipo de cambio genera entonces mayor poder adquisitivo de la moneda estadounidense en relación a las economías subdesarrolladas. Ese impacto entonces para Estados Unidos le conviene mucho en términos de, por ejemplo, la compra de determinados bienes importados. Otro elemento que uno podría analizar es que cada vez que sube la tasa de interés de Estados Unidos, tiende a subir el dólar, el precio del dólar. ujú, Y por tanto, eso genera también un fortalecimiento de su moneda. Entonces, ¿cómo podríamos salir de como esa trampa de dependencia? Porque finalmente el dólar perdería ese predominio que ocurre cada vez que se generan crisis si los países entonces subdesarrollados dejaran de depender de esa moneda. Y eso es uno de los ejes centrales de este periodo. O sea, si logramos, es como cuando se superó el patrón oro-dólar, o cuando ujú, pasamos del patrón oro-plata a entonces un respaldo en oro. ujú, Son momentos estratégicos de las monedas en donde se posiciona una fuerza política distinta, ¿ya? Em, yo creo que el BRICS ha sido muy precavido en ir generando procesos de consolidación comercial y política antes de saltar a un proceso de moneda única. Yo les contaba la vez anterior que mis profesores estuvieron en los momentos en que se negocia la Comunidad Europea para pasar a la Unión Europea, y ahí también parte de lo que nos enseñaron fue ese proceso de formación de la moneda única, porque no era cualquier cosa pasar, ¿cierto?, de la peseta al euro, por ejemplo, ujú, y así las distintas monedas europeas. Ese es un proceso que no solo guarda relación con aspectos financieros, sino que fundamentalmente con la economía real. Y por tanto, el ejercicio que está haciendo el BRICS para poder fortalecer entonces su economía real antes de dar el salto es súper estratégico. Pero también es estratégico ir generando un sistema paralelo de, como yo he comentado en algunas entrevistas de código SWIFT, que le ujú, permita entonces generar ese circuito de transacción con una canasta de monedas, que yo creo que es una solución muy factible, pero además permite hacer una transición entre el modelo de dependencia que tenemos respecto del dólar a el horizonte de una moneda única que pueda, digamos, aunar a los BRICS o al sur global. Entonces, esa canasta de monedas que puedan ser utilizadas para comercializar al interior de los BRICS es una solución, ¿cierto?, transitoria, pero que permite ir produciendo una escala de transferencias que entonces habilita la posibilidad posterior de dar el siguiente paso. ¿Mm? En esto hay que ser súper cuidadoso porque cada vez que tú instalas una moneda nueva, no puedes simplemente decir a la semana siguiente, no, nos salió mal el experimento y entonces perdimos fuerza.
¿ya? ¿Se acuerdan cuando el dólar y el euro estuvieron recién en juego? ¿Se acuerdan cuando pasa este momento en que se Ujú. constituye el euro? Y tenían casi paridad, pero inmediatamente el euro empezó a crecer para poder ser entonces una moneda con mayor dominancia que el dólar. Esa cuestión es súper esencial cuando uno está haciendo ese proceso de transformación financiera. Y para que eso ocurra, tiene que ocurrir este otro proceso mucho más paulatino y más complejo, por cierto, aborda otros elementos. Claro, porque fíjate que uno también tiene que considerar otro tipo de factores ahí, ¿no? Eh, Hemos hablado, ¿no es cierto?, sobre los factores geoestratégicos, sobre los factores geopolíticos, que indudablemente están sobre la mesa. Si uno mira desde la perspectiva del BRICS, porque el BRICS se toma su tiempo, ¿no es cierto?, en definitiva, para poder plantearse la idea de algún tipo de moneda o algún tipo de sistema de pago distinto. Si uno analiza la última reunión del BRICS, hubo algunos países que estaban en posición, ¿no es cierto?, de avanzar más rápido y otros que estaban en una posición de tomárselo un poco con más calma, eh, principalmente, ¿no es cierto?, por la reacción que podía generar, particularmente en Estados Unidos. Recordemos que aquí hay países que casi virtualmente han desaparecido por tratar de buscar formas, ¿no es cierto?, distintas de relacionarse económicamente. Pensemos en Irak, pensemos en Libia. Y con eso estamos hablando de mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde ese punto de vista a mí me parece, ¿no es cierto?, que esos elementos hay que tenerlos hay que considerarlos. Y yo creo que acá, y cuando uno mira desde acá, desde esta periferia, ¿no es cierto? Y uno observa más o menos lo que se dice o el tipo de análisis que se hace, pareciera ser que esos elementos, no sé si están en segunda o en tercera o abiertamente no existen, como para poder analizar, ¿no es cierto?, en perspectiva, posibles escenarios económicos. ¿Qué te parece? ¿Tú pudiste leer alguno de de los informes, ¿no es cierto?, que han salido ahora últimamente desde el punto de vista económico desde Chile, el Banco Central. ¿Qué te parece lo que se dice ahí desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Y que nos expliques un poquito de qué se trata eso. Bueno, los informes económicos que normalmente presenta el Banco Central guardan relación con las principales cifras e indicadores que tiene nuestro país, ¿ya? Sin embargo, la interrelación de esas cifras y la proyección que se puede establecer por una multiplicidad de factores es algo que uno normalmente ve con debilidad en estos informes. Muchas veces también ocurre debilidad en términos de la proyección de cifras esenciales, como es la del crecimiento económico, es la de inflación. A mí me ha tocado en varios momentos, yo soy muy buena proyectando cifras, muy buena. Entonces, en varios momentos he hecho proyecciones que no están dentro de las proyecciones que realiza el mercado, porque además hay una serie de mecanismos y de encuestas que utiliza el Banco Central para capturar entonces esta percepción que tienen los distintos actores financieros para poder determinar cuáles son entonces los futuros indicadores, cuáles son la magnitud de esos indicadores. Entonces, en este sentido, uno debe considerar que han ocurrido momentos en que, por ejemplo, yo he planteado que va a haber una inflación de 2 dígitos y todo el mercado diciendo va a haber una inflación de 1 dígito. Y yo no va a haber de inflación de 2 dígitos por esta razón, esta razón, esta razón, en perspectiva de lo que va a ocurrir en el año, ¿verdad? Ujú. Y muy lamentablemente, ese tipo de análisis el Banco Central se demoró mucho en incorporarlos en su sistema de evaluación y por tanto hubo mucho retardo respecto de la política de control inflacionario que debió haber ocurrido, digamos, en los momentos en donde superamos la cifra y llegamos a esos 2 dígitos. Ocurrió también con la deflación. Hay un programa que salió en televisión, en una de las... está en mi Twitter, en mis Ujú. redes sociales, por si alguien lo quiere revisar. Ponen deflación Marcela Vera y les va a aparecer. Y yo con mucho tiempo de anticipación, casi un año, planteo que va a ocurrir un proceso de deflación. Es muy difícil que esto pueda ocurrir
perdón, de esta inflación. Es muy difícil que esto pueda ocurrir. La esta inflación es un proceso rarísimo porque cae en definitiva la inflación, pero también cae el crecimiento económico. Y eso es algo que ocurre en serio muy pocas veces y es muy difícil de proyectar, pero sin embargo uno puede, a través de una serie de factores, poderlo determinar. Eh, el impacto que tiene cada vez que generan una mala proyección es muy relevante, ¿ya? Y es muy relevante porque, por ejemplo, puede afectar los ingresos que tienen los gobiernos regionales, ¿ya? Como ocurrió en la anterior proyección que usó la DIPRES, que ha sido muy comentada, fue muy comentada durante todo febrero y Ujú, enero, en donde erraron la proyección de ingresos que iba a tener el fisco y ujú. por tanto eso generó que el fisco tuviese que reducir entonces su gasto, afectando en particular a entonces los gobiernos regionales. Ese tipo de medidas entonces afectan el presupuesto de la gente, afectan las medidas inmediatas, afectan a los gobiernos que entonces se vinculan con mucha fuerza en las regiones, pero también con los territorios, con los distintos territorios de su región. Este tipo de cuestiones entonces uno diría, eh, ¿es posible corregirlas? Yo diría que para poder corregir se requiere generar un proceso de formación que no aborde solo aquellos elementos típicos y comunes, sino que en efecto podamos revisar muy adecuadamente la historia económica de América Latina, podamos observar los fenómenos que han ocurrido en América Latina y no solo hagamos lecturas desde cómo este indicador se comporta en Europa o se comporta en Estados Unidos, porque si se siguen haciendo proyecciones de esa forma, muy lamentablemente vamos a seguir errando la magnitud de ese indicador o el sentido incluso de orientación de ese indicador. Marcela, y fíjate que en todo lo que estamos conversando, ¿cómo ves tú los procesos de formación de personas ligadas al mundo de la economía? Pensando, ¿no es cierto?, en los currículos, pensando en lo que existe, a lo mejor es una pregunta requete complicada, pero lo pienso porque eh, ¿cuál es, en el fondo, qué vacíos crees tú que existen y cómo eso se puede mejorar en términos, ¿no es cierto?, de lo que el país necesita, Mm. pensando en el tiempo presente y pensando a futuro, ¿no? Eh, es una pregunta requete, yo ya entiendo lo que te estoy preguntando, sé que no es sencillo, pero a modo de percepción, ¿no? A modo de percepción, pensando en los estudiantes que tú tienes, en lo que has tenido. Y en los problemas que tú ves que existen hoy día en la sociedad chilena, en la economía chilena, ¿no es cierto? En las conversaciones que tú tienes con colegas y todo ese tipo de cosas. Cuál es el diagnóstico que ustedes en el fondo comparten o no sé, o han intercambiado? ¿Qué crees tú? Hay un libro que a mí me gusta mucho para tener como referencia respecto a este tema. Ujú. Se llama Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina del profesor Manuel Antonio Garretón. Ya. En sus primeros capítulos, él cuenta cómo la academia se fue transformando y perdiendo el horizonte de teoría del cambio social. Ujú, Entonces, si uno mira cómo se ha construido la academia en nuestro país, hay un periodo en donde era muy rico en la generación de pensamiento crítico, pero también de propósito de los distintos profesionales para servir al país, para ser parte de ese motor de transformación. O sea, el mal llamado capital humano o la teoría de la transformación a través del conocimiento no ujú. estaba disociada de una teoría de transformación social. No estaba disociado. Hoy día está disociado. O sea, cada vez que uno escucha hablar sobre el conocimiento o la innovación, pareciera como si estuviéramos hablando de nubes desarraigadas completamente de lo que le ocurre a la gente, de los padecimientos que ocurren hoy día en las poblaciones.
que a mí me parece muy extremo. Y dio una noticia de un niño que había participado en el turfazo, lo llamaban en Ujú, televisión, en la zona de Plaza Ñuñoa, ese ujú, sector, un niño de 11 años. Es grave, es súper grave cómo los niños están cada vez más vulnerables a fenómenos de delincuencia. ¿Y quién está controlando eso? O sea, ¿quién está generando una mirada socioeconómica, sociopolítica respecto de ese factor? ¿O simplemente se va a abordar como un problema de seguridad? Entonces, hay una disociación entre el conocimiento, de todos los conocimientos, de todas las materias, y entonces la transformación social. Y eso ocurre en la dictadura. El libro lo relata como muy paso a paso, es muy esquemático en la manera en que presenta el relato respecto de cómo se va produciendo ese cambio de profesionales que estaban al servicio de la transformación a profesionales funcionales al sistema posterior a la dictadura, implementado por la dictadura, el sistema neoliberal. Y cómo además se perdió la noción de la relevancia del pensamiento crítico. Eh, en este libro se presenta un concepto que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con aquello que nos permite observar el origen del problema. Nosotros hoy día miramos el problema y lo miramos por encima, por encima. O sea, por ejemplo, uno mira la pobreza, el niño de 11 años, la pobreza. ¿Y cuál es el origen de la pobreza? ¿Por qué se está produciendo pobreza en nuestro país? Sea, nos quedamos ahí en un límite intermedio, un concepto de límite intermedio. No llegamos al origen del problema. Nos quedamos en la pobreza, la desigualdad, la falta de participación, el problema institucional, el descontento social, la anomia, pero ¿y el problema del desarrollo? ¿Y el problema de la falta de la propiedad social? A mí cada vez que veo un informe y no veo la palabra propiedad, me resulta súper dudoso. ujú, Porque la propiedad es la que permite generar soberanía. Si no hay propiedad social, si no hay propiedad del pueblo, de los pueblos, entonces no hay poder. Es simple, ¿verdad? ujú, Si no hay propiedad, no hay poder. Si usted no es dueño de la casa, ¿tiene poder sobre su casa? No. Con suerte la puede pintar, ¿verdad? Pero no puede hacer grandes transformaciones en esa casa porque no es suya. Bueno, lo mismo pasa con el país. Si el pueblo de Chile no tiene propiedad, entonces ¿puede hacer realmente algo o no? Entonces, los conceptos límites tienen que ir a lo más profundo y no van a lo más profundo porque si no se convierte en una suerte de crítica al sistema o de alternativas de superación al sistema. Y esto hay profesiones y profesiones. Yo lo he mirado desde el mundo de la ciencia, digamos, científica, a el ujú, mundo de las ciencias sociales, que son ujú. subjetivas. Y en particular, de hecho el libro lo relata también, en particular lo económico fue muy afectado en la manera en que se imparte en las escuelas, en las distintas escuelas de Chile. Sí. Esto ha ido transformándose con el tiempo, o sea, si uno analiza en la década de los 90, yo me acuerdo, yo empecé a estudiar en el 97 en la universidad, y era una cuestión que era mucho más estricta en términos de que solo existía una formación económica muy asociada al régimen dictatorial, por ejemplo. Ujú. Ahora hay una apertura hacia algunas cuestiones, pero todavía hay un déficit muy importante respecto de las teorías del desarrollo y las teorías del cambio social. Voy a Sí, quedarme ahí, sí. ya muy largo. No, y yo fíjate que lo veo como un proceso de colonización o un proceso de recolonización que enfrentó la sociedad chilena y que se enfrentó también dentro del ámbito epistemológico. Y eso cruzó, ¿no es cierto?, todas las disciplinas. Eh, y de ese proceso todavía no hemos podido salir.
uno puede observarlo desde la perspectiva donde yo observo que tiene que ver con el mundo literario, por ejemplo, cómo los planes y programas fueron reduciendo la presencia de la literatura chilena en pos, ¿no es cierto?, de una construcción eh, profundamente eurocéntrica, profundamente anglófona. Eh, y eso trae consigo, ¿no es cierto?, que que los referentes esenciales que pertenecen a una sociedad no puedan ser transmitidos. Eso trae consigo que muchos chicos, chicas, chiques, hoy día, ¿no es cierto?, no puedan establecer elementos básicos que se pueden asociar a la sociedad chilena en su conjunto en diversos momentos. O sea, si uno no conoce a los principales novelistas chilenos y que no se reduce solamente a Martín Rivas y a la construcción, ¿no es cierto?, de la clase media y de una clase media traidora además. O sea, además, porque, porque una historia de una traición, y en ese sentido les gana, bueno, está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Con todo lo que él vio y lo que él está observando, que no es un proceso tampoco propio en Chile, pero más allá de ese comentario, el tema está en que hay otras visiones, otras novelistas, cuentistas, que marcan, ¿no es cierto?, la historia chilena y eso han ido pasando al mundo del ocultamiento y están hoy día radicados, ¿no es cierto?, en la lectura de algunas academias, pero ya no están al alcance y a la mano de los niños y niñas. Ya no, ya rara vez se ve que se lee Juana Lucero, Casagrande. Oye, Casagrande es la dimensión, ¿no es cierto?, del primer asesinato de una, entre comillas, novelado de una mujer, ¿no es cierto?, en la clase alta chilena. O sea, y con una descripción de ese mundo que es tremendo. Entonces, si eso no está, si eso se pierde, bueno, con eso también esa memoria histórica, ¿no es cierto?, se cancela y empiezan a ser intercaladas por otras memorias históricas que no son cercanas a las vivencias nuestras. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces es un proceso de, más que de globalización, yo hablo de un proceso de colonización. Y yo creo que esa es la situación en la que hoy día estamos y eso es lo que nos permite, ¿no es cierto?, también establecer análisis con un sentido, como dices tú, más crítico. Porque quien llega a la universidad hoy día, eh, hay que empezar a enseñar una dimensión del espíritu crítico, porque no lo traen. O sea, y eso es tremendamente delicado para muchachos de 18, 19, 20 años. Es profundamente delicado porque significa que hay herramientas mentales que tú tienes que comenzar, ¿no es cierto?, a tratar de instalar, de entrenar, pero que vienen con un retraso profundo. Y si no hay crítica, no hay evolución. O sea, imagínate si Exacto, no hubieran criticado la teoría de que la Tierra era plana. claro, por Es supuesto, elemental, es algo que tú debes fomentar si quieres avanzar. claro, claro. Un Y en, pensamiento crítico constructivo que permita generar ese impulso. Pero incluso consideran que es incorrecto, negativo o podría incluso categorizarlo como nefasto el pensamiento crítico claro, para la gente, digamos, más joven. Hoy día uno lo ve, es parte del problema, como tú muy bien dices. Eh, Marcela, una última pregunta cortita. Cortita, esta es muy cortita. ¿Cómo, Es que me cómo, encanta este programa porque uno puede hablar un poco más largo sobre cosas, pero siempre tienes que estar haciendo como casi como frases muy cortas
y muy Sí, explicativas, pero no te permite desarrollar tanto la idea a veces. claro, Pero en cambio acá sí. claro. Oye, Marcela, fíjate, eh, en me tocó ir al sur. Y en el sur ocurrió toda esta idea, todo este cuento del viento Puelche, anda hacia allá, bien allá, bien al sur, por decirlo así. Y hay una cosa, hay dos cosas en realidad que me llamaron la atención. Primero, que la infraestructura desde el punto de vista turístico es muy buena, excelente, maravillosa. Pucón, Villarrica, todos esos sectores, increíble. Muy bonito, Sin ¿verdad? embargo, cuando se da este factor que es climático, y que es conocido además por la población, por la gente allá, te lo dicen, ¿no? Y esta cuestión pasa a veces una, dos o tres veces en el año. Cuando ocurre pasan tales y tales cosas. Entre eso se corta la luz, o pasa esto otro. Y resulta que tú ves, por ejemplo, que todo el sistema eléctrico está entendido abierto. En Mm. sectores, ¿no es cierto?, donde por mínima lógica uno dice, bueno, si el factor natural es este, yo me imagino que en 35 o 40 años a alguien tendrá que habérsele ocurrido, algún intendente, algún gobernador, algún diputado, algún senador en esa zona, ¿no es cierto? De esos sectores que además tienen como una fuerza política muy poderosa ahí y que sin embargo pareciera ser que todo está hecho como para extraer recursos naturales, todo está hecho para que vengan visitantes principalmente extranjeros y algunos chilenos que pueden hacerlo. Y sin embargo, la gente que vive ahí tiene que soportar situaciones como esa y que tienen arreglo. O sea, porque además son situaciones profundamente peligrosas, dañan la convivencia, dañan incluso la productividad. Fíjate que una persona venía y me contaba, por ejemplo, que en esas condiciones él tenía que quedarse en el trabajo. O sea, no podía volver a su casa. Tenía que quedarse ahí y por tanto se extendían. ¿Por qué? Porque lo más probable que el que tenía que llegar a reemplazarlo no iba a llegar. Entonces, son situaciones muy paradójicas y que uno observa ahí la carencia, ¿no es cierto?, de una perspectiva de país y de una perspectiva de país de cara, ¿no es cierto?, a este pueblo, a esta gente que vive todos los días. Y que no hay respuesta a eso. Y entonces, claro, eso va a generar una molestia, eso va a generar una situación, ¿no es cierto?, de incluso de odiosidad, porque quien llega, no importa quién sea, no responde a ese tema, no es capaz de encarar a la empresa que está ahí y decirle, oye, inviertan, pues si están cobrando caro, ganan mucha plata y no pasa nada con cosas tan sencillas como esa. ¿Por qué crees tú que ocurre eso desde el punto de vista económico ahora? ¿Qué explica una situación de esa característica que no solamente sea en el sur, yo creo que sea en el norte y en otros lugares también, ¿no? Cada uno con su perspectiva. Sí, relacionándolo con la pregunta anterior, me gusta mucho investigar Ujú, y escuchar a la gente, ujú, a distintos tipos de gente, de distintos discursos. Siempre me ujú. doy a la tarea de escuchar a la otra persona, de escucharla de verdad, no como estar uno hablando y Sí, mientras sí. el otro habla, sino que como escucharlo. En ese proceso de investigación, en la tesis doctoral, entrevisté a mucha gente, distintos Ujú. actores, de una serie de temáticas que yo quería abordar que eran muy complejas y muchas. Entonces entrevisté a harta gente. Y bueno, dentro de las entrevistas surgió un aspecto que era muy interesante respecto de la interrelación que existe entre un sector productivo y otro. ¿Ya? En particular, nuestro país carece de propiedad pública, propiedad nacional en torno a los minerales. Pero esto se ha sustentado con un ecosistema de corrupción. ¿Ya? Este ecosistema de corrupción se ha interrelacionado con otros sectores, entre ellos el sector de energía. El sector de energía está interrelacionado con el sector de minería para que la minería siga siendo privada y transnacional y el sector de energía pueda seguir entonces recibiendo los réditos de aquello.
Entonces, si me preguntas por qué los cables de todo el país siguen a vista y paciencia de todo el mundo, pese a que hay momentos en que incluso tiene un contrasentido respecto del desarrollo económico de las empresas locales, del desarrollo regional, guarda relación con eso, con un ecosistema de corrupción que se implementó para poder alojar, interrelacionar ciertos sectores y que permitieran procesos de privatización. ¿Qué sector no está considerado ahí? Voy a contar solo uno en esta oportunidad. Sector de la agricultura. Sector de la agricultura, que ha sido súper golpeado durante todos estos años. Quedaron rezagados del proceso de negociación que ocurre en la dictadura y quedaron rezagados también posteriormente en la postdictadura. Y por tanto, dentro de la negociación de poderes que están en los sectores productivos, entonces quedan completamente fuera de la discusión pública y por tanto, pues los cables siguen afectando sus niveles de producción a sus trabajadores y a sus empresas. Muchas gracias, Marcela. Bueno, estamos cerrando este programa de analizar la semana política con temas internacionales y particularmente económicos hoy día, junto a Marcela Vera. Y como siempre, bueno, intentamos terminar con un poemita hoy día, un poema un poquito más largo, diría yo, que todavía se está trabajando, así que vamos a probarlo. Se llama Optimismo. Podríamos repasar a Voltaire e imaginar el terremoto de 1700 algo, donde los sueños se lanzan a la deriva y algunos vuelven aferrados a una tabla sobre la playa de Lisboa. Cándido y el optimismo puede ser una buena lectura para engordar el orgullo y jugar a sentirse un poco parisino. Desde el espejo periférico, sentado, contemplo al Cristo de Mayo, quieto, muy quieto, porque ya sabemos la historia, cuando en la capitanía la tierra abrió su boca para tragarse el orgullo de los colonos, y el látigo de Catalina de los Ríos se estampa en la espalda de un esclavo o un indio, y los monjes agustinos que aman el silencio hacen la señal de la cruz, y las balas y las bayonetas marcan su estilo en guerras ansiosas de paz, pero el látigo es incontenible y se extiende su sonido seco para golpear con la fuerza de miles de campanas en el cuerpo raquítico de varias generaciones. Pero tranquilos, volvamos a leer a Voltaire. Así nomás, nos vamos despidiendo hoy día con un texto un poquito más denso. Hoy día parece que amanecí un poquito más, Ujú. no sé. Sí, la siguiente pregunta sería, ¿cómo superar la subyugación? Para ahí empiezan los procesos de liberación y empieza toda una, y que sería para conversar para la próxima. Para otra oportunidad. Sí, pensémoslo para Estamos la como próxima. interesadas entonces. Sí, sí. Sí, bueno, que esté muy bien. Buenas Que noches. estén muy bien, un gusto. Chau, Chao, chau. chao.